Buenas tardes. Hoy expondremos el Congreso de Riesgo de Tsunami. En este caso se presentará el tema Construcción de viviendas tsunami resistentes en la zona costera de Chile. Mi nombre es Matías Lama y mis compañeros son Marcos Sepúlveda a mi izquierda y Joaquín Truco a mi derecha. A continuación, les mostraremos el póster preparado para el Congreso y luego procederemos con la presentación. Para poder realizar una íntegra evaluación sobre la construcción de vivienda es indispensable evaluar la zonificación y los materiales con que ésta será construida. Esto nos permite tener cierto conocimiento sobre las medidas a tomar y las consecuencias ante una eventual catástrofe. Sin embargo, el riesgo depende también de la vulnerabilidad. Esto le agrega una cuota de incertidumbre que deja a la población exenta de todo tipo de inmunidad. Dentro de la vulnerabilidad resalta la vulnerabilidad física, considerada la más fácil de estudiar. Es quizás por esta razón que al ser su estudio más abordable nos resulta indispensable contar con un estudio trascendente que ayude a sobreponer de mejor manera esta sobreexposición. Al no tener conocimiento sobre la futura ocurrencia de los terremotos y tsunamis, además de contar con poco tiempo entre la alerta de este último y su llegada, resulta indispensable tomar medidas de antemano. Estas llevan años de preparación y permiten enfrentar estos problemas con mejores ojos. Si bien esta preparación consta de varias etapas y aspectos, como grupo primero nos centraremos en analizar el riesgo con el fin de proponer una norma obligatoria para la construcción de viviendas en zonas de inundación. Para esto es indispensable saber qué riesgo se define como la amenaza por la vulnerabilidad. La amenaza es la existencia de un evento, fenómeno o actividad humana potencialmente dañino. En cuanto a las características que definen la amenaza de un tsunami, podemos destacar las siguientes: velocidad, flujo de agua e inundación. Por otro lado, la vulnerabilidad es el grado de susceptibilidad de los elementos expuestos a la amenaza, la cual integra los factores físicos, sociales, económicos y ambientales de la población. Dentro de la vulnerabilidad nos centraremos en el estudio de la zonificación y materiales y tipos de construcción. Como mencionó mi compañero anteriormente, para saber qué tan expuestos están los terrenos aledaños a la costa, se necesita tener conocimiento sobre los grados de amenaza. Esto incluye tanto la profundidad de inundación como la velocidad de corriente. Es fundamental tener pleno conocimiento sobre la topografía de la costa, la forma de la superficie y el tipo de suelo que tendrán directa incidencia en el impacto del tsunami. Así, por ejemplo, una bahía con forma de E tenderá a amplificar el impacto ya que las puntas tienden a infractar, como vimos en clase. Algo similar ocurre en las islas, que producen un aumento en el nivel del agua. Por otro lado, el estudio de tsunamis anteriores nos entrega parámetros sobre el impacto y consecuencias que podría tener este. Sin embargo, es importante considerar que tal como la población cambia, también lo hace la infraestructura que bordea la costa. Por lo tanto, este estudio debe ser actualizado de manera constante. Para poder evaluar el riesgo de construir vivienda en distintos terrenos se utilizan matrices, como se ve en la primera imagen. Por ejemplo, si la profundidad supera los 2 metros, las consecuencias de la construcción son devastadoras, al igual que la vida de las personas. Además, si la velocidad de la corriente es sobre los 2 metros por segundo, se considera que las casas tendrán un daño significativo. Si bien al estudiar la factibilidad de las viviendas, uno investiga su exposición con la llegada de la ola, uno también debe preocuparse de otros factores, como su ubicación con respecto a las vías de escape, como podemos apreciar en la segunda imagen. Es por esto que al realizar el planeamiento urbano de las zonas residenciales, estas deben tener buena accesibilidad tanto a las vías de transporte como a zonas seguras. Si se desean construir viviendas para personas que pertenecen a la tercera edad, se tiene que ser aún más cauteloso con este aspecto, ya que su velocidad de caminata es considerablemente menor que el de las personas más jóvenes, por ende el tiempo de demora en llegar a zonas libres de riesgo es menor. Siempre el delta de tiempo entre la alerta de tsunami y su eventual llegada debe ser mayor que el tiempo de evacuación. Finalmente, también se debe considerar que la pendiente del terreno es fundamental. Sobre un 1% de inclinación, la demanda física al momento de evacuar comienza a aumentar considerablemente. No servirán de nada estos conocimientos si la gente y el gobierno no toma conciencia de ellos. Las leyes actuales sobre construcciones en zonas vulnerables son paupérrimas. Es más, se ha evidenciado como gobiernos anteriores han otorgado viviendas a personas en sectores vulnerables, a pesar de estudios que indicaban ante la eventual llegada de un tsunami, estas serían totalmente destruidas, como ocurrió en el año 2004, donde en la zona Morta Jao se entregaron casas por parte del gobierno, a pesar de que se corroboró su daño sería devastador. Esta situación es alarmante, ya que no hace nada más que reflejar la capacidad de olvidar de las personas que, si bien no son hechos recurrentes, tienen daños destructivos. Uno de los aspectos importantes de la vulnerabilidad es la materialidad de las paredes de las viviendas que se encuentran en zonas costeras. Tanto es así que en el paper de construcción de viviendas sociales en área de riesgo tsunami, los autores ponderan esta característica como un 20% del total de este factor. Esto se puede apreciar en la primera imagen, donde se estima que materiales como el adobe o la madera tienen una alta exposición a daño por un posible tsunami. Por otra parte, las viviendas construidas de ladrillos, paneles estructurados
o bloques prefabricados presentan una exposición media y materiales como el hormigón armado o piedra son más resistentes, por lo que tienen una baja exposición a daños. Lo anteriormente dicho se pudo corroborar con el desastre producido por el tsunami que afectó a las costas del Océano Índico en el 2004, así como también en el tsunami que ocurrió en Java en 2006. En estos eventos, las viviendas de madera con techos de arcilla y planchas de acero quedaron completamente destruidas. Las de concreto rudimentario fueron severamente dañadas y las de concreto reforzada sufrieron daños menores. A través de la recolección de información de encuestas post-tsunamis del pasado, se pudo estimar el daño dependiendo de la altura del tsunami y el material del cual está hecha la vivienda. Esto indicando si la estructura resiste el paso de la ola, presenta un daño parcial o queda completamente dañada. Esto se grafica en la imagen del centro a la izquierda, donde se puede apreciar que una vivienda construida de hierro, lo cual es inviable debido a su alto costo, puede resistir completamente un tsunami con olas de 18 metros. Por otro lado, el concreto reforzado es capaz de resistir olas de hasta 5 metros, presentando un daño total cuando éste es superior a los 20 metros. En cambio, materiales como el ladrillo, piedra, concreto rudimentario y acero pueden soportar profundidades de inundación entre 3 y 4 metros. Finalmente se encuentran las viviendas de madera, las cuales quedan completamente destruidas con olas mayores a los 2 metros. Kochimura y Yanagisawa, a través de un modelo numérico de propagación de tsunami, alta resolución de batimetría y topografía y la interpretación visual o el análisis de imágenes satelitales, pudieron detectar el daño que provoca un tsunami sobre las viviendas. Así pudieron obtener los gráficos que representan la probabilidad de daño de una vivienda en función de la profundidad de inundación, así como también en función de la velocidad de la corriente. Esto se puede ver en la imagen del centro a la derecha, donde se puede apreciar que la probabilidad de daño crece rápidamente cuando la profundidad de inundación excede los 2 metros, como también cuando la velocidad de corriente excede los 2 metros por segundo. Esto es lo que se conoce como la regla del 2×2. Además, se puede ver que casi todas las casas están destruidas cuando la ola supera los 5 metros de altura, así como también cuando la velocidad de corriente excede los 4 metros por segundo. Muchas veces es muy difícil o inviable construir viviendas fuera de la zona de inundación, ya que las personas han vivido toda su vida en este sector, están acostumbradas y quieren seguir haciendo. Es por esto que aparte de los materiales de construcción también es importante considerar el tipo de estructura. Un atenuante importante al daño generado por un tsunami es la construcción de viviendas o edificios en altura, esto es, soportado por columnas. Tal es el caso que se dio en Dichato luego del tsunami del 2010, ya que en esta zona, al verse que era muy difícil relocalizar a los habitantes en zonas de inundación, se optó por construir en altura, como se puede apreciar en la tercera foto. A pesar de que la altura de las columnas no son lo suficientemente altas para soportar un gran tsunami, sí pueden resistir uno de mediana intensidad. Sin embargo, y lamentablemente, muchos de los habitantes que han sido beneficiados por esta medida han optado por utilizar el espacio que queda debajo de la vivienda, ya sea como una habitación extra o como un puesto para vender distintos tipos de productos. De esta manera, esta medida, en vez de atenuar daño ante un posible tsunami, podría aumentarlos. Es por esto que es esencial la educación e información sobre la gran amenaza que conlleva un tsunami, esto para todos los habitantes de zonas costeras de nuestro país. La norma MIMBU 007 considera lo anteriormente señalado, para así asegurar la construcción de viviendas tsunami resistentes en zonas costeras. Sin embargo, hoy en día esto es solo una norma recomendativa y no obligatoria. Ante la falta de normas se propone un plan obligatorio que ayude a clasificar las distintas zonas cercanas a la costa según su riesgo. Además, es necesario que todas las construcciones en zonas de riesgo de inundación sean regularizadas por la norma 007 del MIMBU. Así, por ejemplo, proponer que en las zonas de mayor riesgo se prohíba la construcción de zonas residenciales, utilizándolas como zonas de espacios recreacionales, donde la densidad demográfica sea menor. Por otro lado, proponer la construcción de casas, hospitales, colegios, entre otros, en lugares seguros. A pesar de que es muy difícil plantear una ley de esta envergadura, ya que existe un sinfín de casas en zonas vulnerables, por ende resultaría utópico demolirlas todas y mover a la gente a espacios seguros. El gobierno debiese proponer distintas medidas para que las personas, por sus propios medios, se vean tentadas a migrar a zonas más seguras. Así, por ejemplo, bajar el valor de terrenos en zonas seguras facilitando su compra a través de subsidios. Promover la construcción de nuevos establecimientos educacionales en zonas seguras que ayudarían a construir nuevos cordones urbanos en torno a esto. Además de medidas como diques o bosques de mitigación que disminuyan las inundaciones de los terrenos y la velocidad de la corriente. Si bien las excesivas construcciones de murallas y diques resultan invasivas para el entorno, esta se considera como una medida complementaria. Finalmente se propone reforzar la materialidad de las viviendas en zonas vulnerables. Este es un factor determinante al momento de estudiar la vulnerabilidad física, puesto que representa alrededor de un 20% de dicho factor. Proponiendo una cartera diversificada de medidas, además de una campaña que incentive la conciencia pública mediante la creación de organizaciones, se cree que podría tener un saldo positivo en la protección de las viviendas.
Acá no se busca restringir, sino que incentivar una conducta que reduzca la vulnerabilidad.